Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Bueno, bienvenidos nuevamente, mitad de semana, último miércoles de septiembre. Así que si usted no ha celebrado Amor y Amistad, todavía tiene la oportunidad de hacerlo. Recuerde, el domingo, en este lugar, traiga un invitado o invite a alguien para que conozca el verdadero amor y pueda celebrar. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ¿estamos listos? No es mucho lo que podemos estudiar, el tiempo en la mitad de semana es muy corto, pero queremos meditar un poco en una palabra que está en Primera de Juan, el primer texto en el capítulo 1, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, al 4. Usted lo puede encontrar ahí en su Biblia, allá en las cartas, y hay un título que dice, ¿cómo dice? Ahora mire usted a su lado allá, izquierdo, derecho, al frente, atrás. ¿Qué le dice este corazón? Relaciones, ¿cierto? Basadas en el amor. Este corazón se parece a este corazón, ¿cierto? Ese es el logo de nuestra familia de fe. Y el logo de familia de fe es un corazón con una familia, o sea que está hablando de relaciones, ¿cierto? Para que haya familia tiene que haber relaciones. Y nosotros hemos acuñado una frase aquí en Familia Misión Grande, que la iglesia no es un lugar donde usted y yo vamos, sino que es una familia a la que pertenece. Uy, solo la pastora sabe. Uy, no me hagan cara así de mal, por favor. ¿Cómo es que dice la frase? La iglesia no es un lugar donde vamos, sino es una familia a la que pertenecemos. ¿Cómo es que dice la frase? La iglesia no es un lugar donde vamos, sino una familia a la que pertenecemos. Esa es una frase de aquí de la casa, así que si usted es de aquí de la casa, usted se la sabe. La iglesia no es un lugar donde usted y yo vamos, sino es una familia a la que nosotros pertenecemos. Entonces, esto habla de relaciones de fe. ¿Cuántos saben que es bueno tener relaciones de fe? Valorar esas relaciones de fe. Cuando usted nació de nuevo, cuando yo nací de nuevo, dice la Biblia que fuimos introducidos en Cristo. Pero uno dice, ¿cómo así que introducidos en Cristo? La Biblia también dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y allá en 1 Corintios 11, cuando toma la cena indignamente, después de la coma, cuando dice que se revise para tomar la cena, dice, porque el que come y bebe indignamente, y luego dice, ¿qué es indignamente? Dice, sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, sin discernir que la iglesia es un cuerpo de creyentes, que somos miembros los unos de los otros, que tenemos que tener buenas relaciones basadas en el amor, en la fe, eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué pasa con el que toma la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo? Juicio, come y bebe para sí. Muchos se enferman, otros están debilitados y otros se mueren antes de tiempo. ¿Sabía usted eso? Por eso usted no puede odiar a los hermanos de la iglesia. Diga algo, pero diga menos, diga algo. No puede, porque es una relación para esta vida temporal y para la eternidad. Entonces, de pronto ese que no le cae mal, Dios se lo deja de vecino para que la eternidad, si no aprendió aquí en la tierra, lo aprenda a amar en la eternidad. Quede toda la eternidad para que aprenda a amar. Entonces dice que debemos valorar las relaciones de fe. ¿Estamos listos para leer el texto? Bueno, aquí se lo voy a proyectar en la pantalla. Dice, lo que era desde el principio. Este es Juan. Y a mí me gusta porque Juan habla del principio. Y cuando usted lee Génesis, usted dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y cuando usted lee el Evangelio de Juan, dice, en el principio era el verbo. Y cuando usted lee la primera carta de Juan, dice, lo que era desde el principio. Así que Dios creó este planeta desde el principio para que las personas se relacionen unas con otras y nos relacionemos con Dios. Todo eso fue establecido desde el principio y le tengo noticias, no va a cambiar. Y si hay algo mal, no es Dios el que está mal. El que estoy mal soy yo, con mi manera equivocada de pensar. Entonces dice, lo que era de principio. Luego dice, tiempo pasado, lo que hemos visto. Oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Es que ya estaba en visto y era oído. Entonces, habla de lo que era en el principio, ¿cierto? Número 1.
lo que hemos oído. 2. Número 3, lo que hemos visto con nuestros ojos. Número 4, lo que hemos palpado o contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Vuelve y habla de Jesús como el verbo de vida. Lo mismo que dice en el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo de vida o la palabra de vida. Dice tocante al verbo de vida. Y luego en el versículo 2 abre unos corchetes, ¿cierto? Y está entre paréntesis el verso 2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿No le parece muy parecido al primer capítulo del Evangelio de Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y esa vida la luz para los hombres. Luego la luz resplandece en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. O sea, se manifestó. Estaba con el Padre, ¿cierto? Y se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Se manifestó en carne. Se manifestó como un ser humano. Se manifestó a través de unas relaciones que fueron a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Esa relación de fe entre Sara y Abraham, que esperaban un hijo. Y luego viene Isaac, y de Isaac viene Jacob, y vienen las 12 tribus, y todos los profetas anunciaban a ese verbo que iba a venir. Y viene al mundo, pero no viene sin que haya intervención de una relación, viene a través de una pareja comprometida en matrimonio, José y María. Relaciones. ¿No le dice eso algo de la importancia de las relaciones de fe? Porque a veces nosotros pensamos, no, que Dios haga algo, yo cumplo con Dios sin que tenga nada que ver con la gente. Eso es mentira. También dice que no puedo decir que amo a Dios que no lo veo y odio a mi hermano que lo veo, porque estaría mintiendo. Entonces, con Dios la vida es práctica, se trata de relaciones. ¿Y en qué es que nosotros más dificultades tenemos? En las relaciones. Es lo más complicadito para nosotros. Porque a veces nos gusta como pelear los unos con los otros, en vez de apoyarnos los unos a los otros. Y el verso 3 dice, lo que hemos visto y oído. O sea, nuestros sentidos vieron y oyeron a Jesús. Eso os anunciamos. Mire para qué se anuncia el Evangelio. Para que también vosotros, ustedes, tengan comunión con nosotros. Checa la relación. Entonces anunciamos el Evangelio para que tengan una relación con nosotros, tengamos comunión, una comunión, compartir, que participemos. Entonces, ¿para qué venimos nosotros al cuerpo de Cristo? Pues para participar de una relación con Dios y con los creyentes. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Entonces nosotros nacemos de nuevo, somos introducidos en el cuerpo de Cristo, y venimos a tener una relación entre nosotros y una relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero todo tiene que ver con relación. ¿Sabe qué es lo grave cuando nos volvemos religiosos? Porque la religión dice, ya fui a la homilía y ya cumplí con Dios y no saludé a nadie. Y es grave cuando nosotros, ya siendo cristianos, todavía tenemos la misma mentalidad religiosa. Ya fui al culto, ya cumplí con Dios y no saludé a nadie. Y no me relacioné con él. ¿Para qué? Para no tener problemas con esa chusma. Otros dicen, no, yo vivo mi vida cristiana a mi manera. Entonces yo prefiero vivir una vida cristiana sin ir a la iglesia para no juntarme con un poco de gente hipócrita que hay en la iglesia. Le tengo noticias, en el infierno habrá más gente hipócrita que en la iglesia. Y allá estará por toda la eternidad. Si no se une a la iglesia, porque eso se llama que nuestra comunión verdadera es nosotros, entre nosotros, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el verso 4, que no me ocupa, ahí dice, les anuncio estas cosas, ¿para que qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Están contentos? Dice que el gozo, o sea que cuando nos reunimos y somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos una relación con gente de fe, hay un gozo que es cumplido.
Porque Jesús vino. ¿Qué fue lo que se perdió cuando la humanidad cayó, que lo registra Moisés en Génesis 3? Lo que se perdió fue la relación del ser humano con Dios. Y dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido y a salvar lo que se había perdido. Porque cuando Dios llama en el jardín, Adán le dice, ¿dónde estás tú? Y estaba perdido. Y ahí ustedes, si miran todo el contexto de la escritura, ahí fue donde todas las relaciones comenzaron a ir mal. Ahí, a partir de ahí es que unos se creen más que otros, más importantes, más, con más valor que otros, etcétera. Entonces aquí necesitamos nosotros valorar las relaciones de fe. ¿Estamos de acuerdo? Darle el valor que ellas tienen y entender que no simplemente vamos por cumplir un requisito religioso, sino vamos porque somos parte del cuerpo de Cristo. Le hace 1 Corintios 12, le hace Romanos 12. El cuerpo no es mucho, sino uno solo. Y nosotros siendo muchos somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros y nos ayudamos los unos a los otros y trabajamos en armonía los unos con los otros. ¿Sí? Así que lo de las empanadas el domingo no es simplemente por tener una cooperativa, sino también porque tengamos comunión, que tengamos compañerismo, que participemos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí, que es la nación de Israel. La nación de Israel estaba, ¿cómo estaban? Esclavos en Egipto. ¿Cómo es que ellos llegaron a esta condición? ¿Cómo fue que ellos llegaron a esa condición? ¿Quién los llevó a ellos a Egipto? Dios mismo los llevó a Egipto. Si no hubieran estado en Egipto, ni ellos existirían, ni el resto del mundo, se hubiera muerto todo el mundo de hambre. Entonces ellos por un tiempo estuvieron en Egipto. Pero llegaba un tiempo en que ellos tenían que salir de Egipto. Ustedes recuerdan que también Jesús fue a Egipto y estuvo un tiempo en Egipto. ¿Y quién llevó a Jesús a Egipto? Dios mismo. Y por un tiempo, y lo volvió a sacar. Y nosotros yo creo que también vimos cierta parte de Egipto. Pero ¿quién nos sacó de ahí? Dios mismo. Dios mismo. Entonces ese ejemplo de la nación de Israel, y miren lo que dice en el libro del Éxodo, en el capítulo 2, vamos a ver, 23 al 25, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Era un rey que no conocía a José, el nuevo rey que llegó. Porque José tenía muy buenas relaciones con el gobierno egipcio, pero pasaron las generaciones, eventualmente murió José y murió el rey y viene otro rey que no conocía a José, ¿cierto? En Egipto, y los hijos de Israel fueron esclavizados. Dicen que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre o de la esclavitud. ¿Y qué hicieron? Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. A veces la gente necesita que le vaya mal para orar. Nosotros debemos entender que debemos orar para prepararnos para enfrentar cualquier dificultad que venga. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. ¿Con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. Dios siempre se acuerda de generaciones antiguas a las cuales son los descendientes de los patriarcas. Dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Nosotros estábamos sin Cristo. El mundo, la filosofía, la forma de vida es tipo de Egipto. Y alguien oró por nosotros. ¿Usted está de acuerdo con eso? Alguien oró. Alguien oró. Y entonces Dios nos sacó de allí, ¿cierto? ¿Para qué nos sacó? Según Juan. Para que tengamos comunión los unos con los otros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y que nuestro gozo sea cumplido, porque ahora somos del cielo, pero de paso por la tierra. Y no estamos solos, como el diablo quiere hacer pensar a la gente. No, somos un tremendo grupo. De todo pueblo, lengua, nación. Somos muchos. Amén. Somos muchos. Entonces, cuando miramos el valor de la comunión,
Esa palabra ustedes ya saben qué significado tiene. Y vamos a mirar, el original, en el griego es koinonía, comunión, que es lo que nos está diciendo aquí Juan, para que tengamos comunión, y significa básicamente 4 cosas. Primero, participación en algo común. Participamos, nuestra fe es común, nuestra fe en Jesús. Participamos de todo, porque Cristo es todo y nosotros. Pero también es asociación, ¿cierto? Estamos asociados como creyentes, pero también es compañerismo, compartir. Eso es comunión. Es que nosotros estamos participando de una fe común, estamos asociados, ¿cierto? Los unos con los otros, y en esa asociación tenemos ¿qué? Compañerismo, somos compañeros de milicia. Vamos para el cielo todos. ¿Listo? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, la imagen más o menos se ve así. Todos estamos participando. ¿Somos diferentes? ¿Y ese es motivo para pelear? No. Esa es una oportunidad para amarnos a pesar de la diferencia. Es ahí cuando el amor de Dios fluye a través de nosotros, porque para eso hemos recibido el amor de Dios. En otra imagen sería como la cena del Señor. Ustedes se recuerdan que Jesús, la noche que fue entregado, dice que Él se reunió con sus discípulos. Y dice que Él celebró la cena pascual. Y que ellos todos participaron, hasta Judas. Jesús no le dijo, no, usted como me va a traicionar, usted no puede participar conmigo. Jesús sabía que Judas le iba a traicionar, sí, sabía. Dijo, el que mete la mano en el plato conmigo, dijo esa noche, ese es el que me va a vender. Y sin embargo Jesús permitió que él participara. ¿Jesús sabía que Pedro lo iba a negar? Sí, él sabía. Y sin embargo, participaron todos. Y cuando participaron de la cena, les explicó qué significado tenía el pan, que era su cuerpo que iba a ser partido por nuestros pecados. Iba a ser literalmente molido, y que su sangre era el vino, que significaba su sangre que iba a ser derramada hasta la última gota. O sea que Jesús hizo un sacrificio muy grande para que tuviéramos comunión. ¿Sí o no? Literalmente Jesús escribió comunión con su propia sangre. Y cuando oró antes de ir a la cruz en Juan 17, dijo, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo, en perfecta unidad. Que ellos puedan discernir el cuerpo de Cristo, que es uno. Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los libres del mal. Padre, yo te pido por ellos, pero también por los que han de creer en mí, por la voz de ellos, que el evangelio se va a seguir predicando. Entonces esa fue la oración de Jesús. Jesús estaba mirando la iglesia esa noche antes de ser entregado. Y Jesús dijo, vale la pena hacer este sacrificio. Y fue a la cruz sin tener ninguna restricción. Hizo todo lo que era necesario hacer para que usted y yo hoy estemos reunidos. ¿Se goza por eso? Amén. Fue un costo muy alto el que pagó el Señor, para que tengamos comunión los unos con los otros. Luego Pablo en 1 Corintios 11 dice que es necesario que la iglesia pueda discernir el cuerpo de creyentes. Que cada creyente pueda discernir que es parte de un todo. Que Él no es el todo, que el todo es Jesús. Amén. Pero que somos parte. Que participamos, que compartimos, que tenemos una relación de fe que vale muchísimo. Costó la sangre de Cristo. Porque básicamente recuerden que hemos aprendido que Jesús viene a salvar a quienes. A los que son de Él. La gente no va a ser salva porque porte bien o mal. Será salva si le pertenece a Cristo. Por eso cuando Él va a darle parte al Padre, dice, de los que me diste, ninguno se perdió. Entonces Jesús vendrá por los que son suyos. ¿Y por qué venimos a la iglesia? Porque somos de Cristo. ¿Y por qué compartimos los unos con otros? Porque somos de Cristo. Nuestra identidad
es que somos de Él por dos razones. Número uno, porque nos hizo. Número dos, porque nos compró con su sangre preciosa. No con oro, no con plata, no con cosas perecederas, sino con su sangre preciosa nos compró. Para que seamos, dice Pedro, que ahora somos linaje escogido. ¿Cierto? Linaje del rey, linaje escogido. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Y luego dice que lo somos para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una de sus virtudes es el amor, porque Él es amor. Y ese amor es el que nos une, es el vínculo perfecto para tener buenas relaciones de fe entre nosotros. ¿Listo? Y podríamos decir mucho más ahí, pero quiero seguir. Entonces, lo que queremos básicamente es ver algunos tips para tener buenas relaciones con las personas. ¿Listo? Básicamente la vida del ser humano se basa en relaciones. Una persona es exitosa o fracasada dependiendo de sus relaciones. Muchos se casan, pero no permanecen casados toda la vida. ¿Sí o no? Entonces, muchos entran a la mejor empresa a trabajar, pero no permanecen en esa empresa. Poco tiempo salen. Muchos llegan a la iglesia, pero no permanecen en la iglesia. No porque se trasladaron de ciudad, sino porque simplemente no permanecieron. Y la Biblia habla de permanecer. Jesús dijo en Juan 8 a los judíos que habían creído: si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras permanecen en ustedes, habla de relación a largo plazo, de hecho es por la eternidad. Estamos unidos, dice: el que se une a Cristo, el que nace de nuevo, el que se une a Cristo, un espíritu es con él por toda la eternidad. Entonces dice que si sus palabras permanecen en nosotros y nosotros permanecemos en sus palabras, entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Habla de permanecer. Pero en este mundo temporal todo tiene que ser desechable. Toda relación tiene que ser desechable. Este mundo temporal, bajo la filosofía de Satanás, nos vende la idea de que aquí todo tiene que ser desechable y que la única forma de ser feliz es haciendo yo solo lo que yo solo quiero, viviendo yo solo como yo solo. Pero el Señor nos habla de que la felicidad es así. De hecho, Él no hizo nada sin cruzar a una persona. Siempre, cuando Jesús vino a la tierra, envió de dos en dos, no envió de uno solo. De hecho, cuando el Señor salvó a la humanidad en el diluvio, salvó un grupo, una familia. Y de hecho, todos los animales entraron no de a uno, mínimo de a dos. Otros entraron más. Entonces, siempre Dios quiere las relaciones. Dios se alegra cuando Él ve, dice la palabra: no tengo yo mayor gozo que este, que saber que mis hijos caminan en la verdad, o que permanecen en la verdad y están obedeciendo la verdad. Y la verdad es vivir en amor. ¿Y cuál es el antídoto para que nuestras relaciones no fracasen? El amor. La Biblia dice que en el amor no hay temor. ¿Por qué la gente no se relaciona con otra? Por temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor trae en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¿En cuál amor? En el amor de Cristo, que es el que nos une. ¿Están conmigo todavía? ¿Cómo les parece estas relaciones repolluditas así de amor? ¿Cierto? Lindas. Son las relaciones que Dios quiere. Entonces, tenemos aquí básicamente 4 tips como consejo de Dios para mantener buenas relaciones. Número 1, frecuentemente, constantemente y determinantemente, la respuesta de Dios a nuestras oraciones son personas. O sea, es muy eventual pues que vaya a mandar un ángel. ¿A cuántos que llevan 10, 20 años en Cristo ya, cuántos ángeles han venido del cielo directamente? No creo, ¿no? Aquí no creo, ¿no? No sé si allá en internet alguien. Pero ¿cuántos han visto personas viniendo con la respuesta que Dios da?
Personas. Es la respuesta de Dios. Por eso es muy importante las buenas relaciones con las personas. Porque Dios va a responder a través de personas. Número 2. Por eso necesitamos la empatía. ¿Qué es lo contrario a la empatía? La antipatía. Es difícil relacionarse uno cuando es antipático. Yo siempre he dicho, uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de cómo la administra. Lo menos uno demostrar con una sonrisa que uno está bien. Si uno llegó tarde a la repartición de caras, pues qué culpa, ¿no? Pero por lo menos está mostrando que está bien. O sea, la empatía. Número 3, la generosidad. Es más fácil relacionarse con alguien generoso que con alguien tacaño, ¿no? Porque hay gente que no da ni campo, es que es tacaña. Entonces, Dios quiere que seamos generosos. Y número 4, la gratitud. Es más fácil relacionarse con una persona agradecida que con una ingrata. Si una ingrata no. Entonces, listo. Estábamos colocando el ejemplo de la nación de Israel. ¿Se acuerdan? El ejemplo de la nación de Israel para hablar un poco de relaciones. La Biblia dice que todas las cosas que fueron escritas para nuestro ejemplo. Así que cuando usted lee la vida de la nación de Israel, el Antiguo Testamento fue escrito ¿para qué? Para nuestro ejemplo. Para nuestro ejemplo. ¿Listo? Entonces ellos estaban ya como un poco mal, ¿cierto? Estaban un poco mal y clamaron a Dios. Ya lo leímos, ¿cierto? Clamaron a Dios. Y la respuesta de Dios, 2 personas, Moisés y Aarón. Dios no mandó al ángel Gabriel, no mandó a Miguel, no mandó a Moisés y Aarón. Uno de ellos tenía problemas de vocalización. Yo recuerdo cuando yo comencé a predicar y alguien dijo que a fulano de tal no le gusta esa iglesia porque es que no le entiende nada lo que dice el pastor. Entonces yo dije, bendita sea la pantalla porque ahora me ayuda a que me entiendan más fácil. ¿Sí? De pronto, si no me entiende lo que hablo, con muñequitos, puede ser más fácil que me entienda. Y Moisés tenía ese mismo problema. Moisés era ¿sí? Tenía problemas al hablar. Entonces, le pidió a Dios que le ayudara con eso y Moisés le dijo, pues vaya con Aarón. Parece que Aarón se llamaba Aarón, pero Moisés le decía Aarón. No sé, quién sabe. Pero el punto mío es que la respuesta al clamor, al gemido, al llanto, a la oración del pueblo de Israel cuando estaba bajo esa esclavitud fueron 2 hombres, 2 personas. ¿Criticaron a estos hombres? Sí. ¿Tuvieron mala relación con ellos? Mire el Éxodo. Mire la historia. E incluso a la respuesta de Dios le echaban ellos la culpa que ellos eran los causantes de los males. Cuando ellos eran la respuesta de Dios. Y eso nos enseña que nosotros debemos siempre tener cuidado con nuestras relaciones. Porque esa es la respuesta de Dios. Y no echando la culpa del mal a la respuesta de Dios no puede ser. No tendría sentido. Es como incoherente. Entonces, cuando los mandó allá al palacio de Faraón, Dios le dijo, mire, cuando ustedes lleguen al de Faraón, usted suelte la vara que tiene en la mano Moisés y esa vara se va a convertir en culebra. Yo creo que eso va a convencer a Faraón que deje ir al pueblo de Israel. Y Moisés dijo, claro, cuando se vuelva culebra, inmediatamente nos dice que nos vayamos. Y entonces Moisés llegó allá y soltó la vara. Mire cómo salió. Le alcanzamos a tomar una fotico ya. Salió así. Entonces Moisés dijo, ¿dónde están mis asistentes? Los de los del pensamiento ancestral. A ver, llámeme por allá a los brujos y hechiceros de ese tiempo, ¿cierto? Faraón. Entonces llamó a sus asistentes y esos brujos también trajeron varas y soltaron las varas y también no, nosotros la de la vara culebra, nosotros la conocemos, mírala, aquí vean. Solo que la vara de Moisés se comió las otras.
Yo creo que la vara de Moisés quedó más gordita. Después se volvió otra vez vara. ¿Y qué pasó con Faraón? No lo dejó ir. Dijo, no me convencieron. Entonces, Dios, por mano de estos dos hombres, manda las plagas, que algunos dicen que las 7 plagas de Egipto realmente eran 10. Realmente eran 10. Y usted lo lee, y la primera plaga que le manda es sangre. Y lee usted en el Éxodo del capítulo 7, dice que el río Nilo se volvió sangre. Sangre. Entonces Faraón llamó a sus asistentes desde la tradición ancestral y les dijo, venga, ustedes pueden también hacer eso, que el agua se vuelve a sangre. Y dijo, sí, también. Y entonces no hay agua por donde tomar en ninguna parte. Entonces luego dice que le mandó otra, bueno, el corazón de Faraón se endureció, no los dejó ir. Entonces le mandó otra plaga. Y mandó que en todo lugar hubiera ranas. Y eran ranas por toda parte, ranas. El faraón llamó a los brujos de él. ¿Ustedes pueden hacer eso? Sí. Entonces ranas por todos lados, ranas. Oiga, llamen a Moisés para que ore a ver si se van las ranas. ¿Cuándo? Mañana, ¿se acuerdan? Que ore mañana. A ver si se van las ranas. Luego entonces, algunas traducciones dicen que eran mosquitos, otras dicen que eran piojos. ¿Sí? Yo creo más que todo eran más mosquitos y no tanto piojos. Dice que del polvo salieron, una traducción dice que eran piojos, otra dice que eran moscos, pero en la tradición egipcia era que ellos eran rapados. De hecho, ellos usaban el turbante porque eran rapados. Entonces yo no me imagino esos piojos sin un pelo donde meterse, ¿no? Más bien pienso que eran como moscos y que ¡pah! Y maten moscos y por todo lado moscos, mosquitos que picaban. Parece que más bien eran como zancudos y de esa plaga tuvieron que salir más enfermedades. Sin embargo, Faraón no los dejó ir. Y cada vez venían Moisés y Aarón a reunión con el Faraón. Entonces le dijeron, bueno, ahora dejen a mi pueblo. Entonces, algunas traducciones dicen que estaban, nosotros dicen que eran moscas, como enjambres de moscas. Yo no sé si usted ha ido a tierra caliente y si hay algo más fastidioso que las moscas. Que cuando se está comiendo, usted como que las moscas se le van a meter a uno por la boca y uno que casi no puede hablar y que esas moscas ya le van a rapar a uno la bandeja y todo eso. Ustedes han ido por allá cerca donde hay basureros y todo eso. Es muchas moscas. Vinieron moscas, plaga de moscas. Ahí tengo algunas citas bíblicas, no, por tiempo no las alcanzamos a leer. Finalmente, como Faraón no los dejó ir, entonces viene la plaga del ganado. Entonces el ganado de los egipcios se moría. Se moría el ganado. Y llegó el punto donde ya los brujos del faraón se dieron por vencidos, no podían hacer nada de eso. Y entonces empiezan a decirle al faraón, déjelos ir, déjelos ir, déjelos ir. Entonces por acá faraón dice, bueno, pues vayan y ofrezcan sacrificio al Señor, pero ofrezcanlo aquí en la tierra. Cuando decía aquí en la tierra, dice aquí en la tierra de Egipto. ¿Qué necesidad tienen de irse más lejos? Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando nosotros estábamos en nuestro Egipto, tratando de salir de Egipto, que le dijeron, al principio no vaya por allá, esa gente evangélica. Después dijeron, pues vaya, pero no se vaya a bañar mucho por allá. Otro no, de pronto, hasta las canciones son hasta chéveres. Vaya, no se quede mucho por allá. Entonces, Moisés le dijo, no, necesitamos salir porque no podemos ofrecer sacrificio al Señor aquí en la tierra de Egipto. Porque ofreceríamos las cosas abominables de los egipcios. Necesitamos ir a ofrecer. No los dejó ir. Entonces viene una plaga de úlceras. Se dice que eran úlceras purulentas que salieron a los egipcios en la piel. Terrible eso, ¿cierto? Todos estos son juicios. Si usted estudia más a fondo, eran juicios de Dios contra los dioses egipcios. ¿Ustedes sabían que después que la iglesia sea llevada vendrá juicios muy parecidos sobre la tierra? ¿Usted sabía eso? ¿Ha leído Apocalipsis? ¿Será mejor tener comunión nosotros desde ya? ¿O queremos
esas plagas que hubieron antes. Entonces luego viene y dice que vino granizo. Y ese granizo era como piedras, que dañó todo. Sin embargo, Faraón no los dejó ir. Entonces, lo que no dañó el granizo, dice que hubo nubes de langostas que se tragaron todo. Por favor, déjenlos ir, porque mire cómo vas a quedar. Entonces vino una plaga que llamó la plaga de tinieblas. Por 3 días no se le vio la cara al sol, era oscuro todo, en tinieblas. Usted sabía que antes de que la iglesia salga de este mundo, serán las tinieblas más densas. Cuando Jesús habla en Mateo 24, dice que a la medianoche, la hora más oscura, se oyó un clamor. Ahí viene el esposo. Salgan a recibirlo. ¿Y quiénes se fueron? Los que tenían luz, los que tenían la lámpara encendida y tenían aceite para ella. Salieron. Entonces, cuando viene la última plaga, con la que ellos salen, antes de esa plaga, sacrifican el cordero pascual. ¿Se acuerdan que les hablamos? Eso hace como 15 días. Ellos colocaron la sangre en las puertas y el ángel de la muerte pasaba y veía la sangre y decía, aquí ya hay muerto. Y no entraba. Y entonces ahí mueren todas las casas de los egipcios. Tenían su primer niño, su primer animal, todo el que fuera primogénito, muerto. Entonces dijeron, se apresuraron a decirle, váyase, váyase. Y así salieron. Así salieron. Todo esto para decir que siempre la respuesta de Dios a los problemas de la gente son personas. El mundo estaba condenado. Y la respuesta de Dios, según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nosotros deberíamos amar las personas. Absolutamente. La respuesta de Dios, sin duda, son personas. Y como el tiempo en televisión es tan corto, solamente nos quedamos en el primer tip. ¿Qué quiero decir con eso esta noche en este breve mensaje? Aprendamos a amar a las personas. Miren, y dejemos la costumbre de pensar que nosotros vamos a cambiar a las personas. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Por eso Dios no nos pide que cambiemos la gente. Pero nosotros sí podemos amar a la gente. Por eso Dios nos pide que amemos a la gente. Dios no nos manda imposibles. Dios nos manda posibles. Y por eso podemos amar a las personas y entender que a lo largo de la historia, la respuesta de Dios siempre ha sido personas y seguirá siendo personas. Así que mire a su alrededor, usted que lo está viendo por el video, tal vez también, y mire cuánto Dios lo ama, que ha puesto personas a su alrededor, para que aprendamos a valorar esas relaciones de fe. Te bendigo esta noche con esa palabra en el nombre de Jesús.